Vale, ya. Hey México, espero que estén muy bien. Yo soy Jesús Javier Almería Escárraga y estamos en el podcast de TD Sports México. Y hoy tenemos a unos grandes invitados, unos chicos que ya han escuchado con nosotros, los chicos de AN de Cancha, Rubén y Mauricio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, pues ya acá, siendo costumbre, las colaboraciones con ustedes. Muy felices de estar acá y el tema está interesante, así que ahí traemos nuestra historia, ya saben, ocupando el lugar del fútbol en México, para que se queden y puedan escuchar esta gran historia que fue en el 2011. También tenemos a un gran invitado que tuve la oportunidad de conocer hace unos días, un Man Santos, igual podcaster y también entrevistador. Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí celebrando tu aniversario. No, yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí. Y obviamente tenemos a Bárbara, una co-conductora de nuestro querido podcast. Hola, ¿qué tal, público? Espero que disfruten de este nuevo podcast especial de aniversario. Así será. Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema tan controversial como su nombre, que es el doping, el dopaje a nivel mexicano, ¿no? A todos los jugadores, atletas que han estado involucrados en esta parte del dopaje. Recordemos que en México existen muy pocos casos a nivel de doping, pero realmente son muy escandalosos este término de dopaje a nivel mexicano, porque simplemente al país no se le conoce como este tipo de países a los que recurren para sustancias para aumentar el alto rendimiento, ¿no? Entonces, ha habido varios casos, que una es Carolina Valencia, que dio positivo a estanazol y fue suspendida por 2 años por la WADA. Cintia Domínguez, positiva a exodrolone y fue suspendida durante 1 año. Soraya Jiménez, cuando ganó la medalla de oro, después se le hizo un examen de doping y salió positivo a una sustancia que nunca dijeron su nombre. También tenemos a Ismael Hernández, que fue positivo en clenbuterol y fue suspendido por 1 año por la WADA. Y también tenemos a los de la selección mexicana. 5 jugadores fueron positivos en la sustancia que acabo de mencionar y pues también fueron suspendidos de la Copa Oro. Y uno pues no llegó al PSG. Y el más reciente y el más sonado a nivel mundial ha sido el de Lupita González, que prácticamente estuvo positivo en Trembolona y fue suspendida por 3 años. Y por falsificación de documentos le aumentaron a 12 años su carrera. Así que estamos viendo que la marchista mexicana se despide de su carrera olímpica. Wow. De todos los escándalos que puede vivir un deportista, definitivamente el dopaje es el que le deposita un mayor estigma hoy día. En mi investigación, porque la verdad es que yo no me dedico a nada que tenga que ver con el deporte, me encontré con algunas historias interesantes, entre ellas la de esta marchista, y pues es una lástima porque realmente hay pocos deportistas mexicanos que lleguen a ese tipo de niveles para que al final te vayas hacia abajo por ceder a estos impulsos que muchas veces vienen externos, ¿no? Quizás no nació de ti, tus propios entrenadores o la gente que estaba alrededor tuyo te lo dio. Bueno, de hecho es importante, como dices, como varios no conocen realmente tanto estas noticias o lo que es la WADA, por ejemplo, que mencionó Jesús, que es la Agencia Internacional Antidopaje. Esta, de hecho, es la que nos da el listado de las sustancias que podrían ser consideradas como dopaje. Y sí, dentro del dopaje también lo hablan de forma, aunque no supieran que tenían una sustancia que podría ser considerada como dopaje, entra dentro del dopaje porque está consumiendo una sustancia que de alguna forma afecta a su cuerpo y le da, pues digámoslo, una ventaja, porque pues ya sea que porque busquen un desarrollo muscular
o porque busquen un potencial anaeróbico, anabólico. Realmente por este tipo de cosas es porque están castigado el dopaje, porque digamos que buscando la forma más justa y natural de practicar el deporte y que sean las competencias. Y qué difícil es esto porque hoy vivimos en una época en la que tomamos pastillas para todo y nos automedicamos de muchas formas, y qué lástima que a veces por ser deportista no puedas acceder a cierto tipo de medicamentos o corras el riesgo de que te fichen por dopaje cuando tú estabas tomando un medicamento para, digamos, algo que tiene que ver con tu cerebro. Claro, bueno, Sí, que también cabe es- mencionar que aunque parezca así muy, muy cruel, realmente todo este tipo de cosas, pues sí, sí es entendible que algunos deportistas se enfermen, por ejemplo, de gripe y necesiten tomar cierta. Todo esto deben de haber, porque realmente si tú no das el aviso que estás tomando estos fármacos o pidiendo un permiso para tomar estos fármacos, lo consideran como dopaje porque estás buscando tú, estás haciendo como de alguna forma algo ilícito, digámoslo así, porque estás ganando ahí, estás ahí consumiendo algo que podría ayudarte a tu metabolismo y que no estás avisando tú que lo consumiste, ¿no? O sea, se ve como la intención mala. Entonces, realmente no, la WADA no es que sea precisamente injusta, porque todo lo que uno consume pues debe de pasar la lista, ¿no? Avisar de que está consumiendo este tipo de cosas. Además que todos saben, pero hay casos que probablemente lo van a que realmente sí fue totalmente involuntario, ¿no? Porque no no sabían que cierta comida a lo mejor contenía esta sustancia y que fue la que los afectó, que los hizo que tuvieran el dopaje. Sí hay casos de esos, y realmente creo que también la UAD es justa en ese de cosas. Realmente ahí se hace como todo una junta, un tribunal en el que vas a pues apelar tu caso, ¿no? A hablar sobre que para que no te castiguen, que en el peor de los casos es con un ciclo olímpico, que son los 4 años. Claro. Como todo, se trata de hacer las cosas bien y de tratar de mantener el nivel. ¿Por qué no nos explicas, para los que son neófitos como yo en esos términos, qué es la WADA? Bueno, como te comentaba, la WADA es la Agencia Internacional Antidopaje. Esta se encarga de hacer las investigaciones, sabe qué sustancias son las que podrían generar un cambio en el metabolismo, que podrían potenciarlo y darle de alguna forma una ventaja al deportista. Hacen un listado con este tipo de sustancias que se les prohíbe consumir a los deportistas durante competencias y también antes de competencias. O sea, realmente no es como de algo desconocido para ellos, porque sí está la lista a la merced de cualquiera que pueda leerlas o quiera está interesado en leerlas, para que sepan qué sustancias no deben tener. Además, los deportistas tienen como muy claro que deben de cuidar mucho ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la alimentación y esto. Y pues sí, ahí mismo va a venir agregado qué tipo de sustancias, si llegan a tomar un fármaco, de qué está contenido este fármaco, qué sustancias contiene, que no puede tomar. O sea, todos estos están asociados a, a un equipo que los va a ayudar, o sea, sus médicos, sus fisioterapeutas, su entrenador, como comentabas, realmente son pues su equipo el que le va a ayudar a saber qué sustancias no puede tomar, qué cosas no debe hacer. Si también se considera, por ejemplo, como dopaje cuando evitas hacer una prueba, ¿sabes? Cuando les hacen las pruebas antidoping, si tú evitas hacer esa prueba, o sea, directamente a ti te pueden tachar de dopaje, porque es extraño. Cuando tú sabes el reglamento, debes de realizar esa prueba. Claro. Muy bien. ¿Hay algún medicamento, algo que tomemos las personas normales, que sea parte de nuestra vida, que los deportistas de alto rendimiento no puedan tomar? ¿Algún medicamento de venta libre, digamos? Todos, o sea, no pueden ingerir ningún tipo de medicamento porque si no se están dopando. O sea, si tienen que ingerir un medicamento, se lo tienen que informar a la WADA. Wow. Si no es doping, y pues obviamente lo suspenden 1 año, 6 meses, 2 años, dependiendo de la sustancia que ellos ingieran. Son los años que pues, digamos, se merecen por simplemente ingerir una sustancia. Porque, chica, solo poniéndolo así, cuando, por ejemplo, tú estás corriendo, pero te sientes mal, bueno, tú dices, bueno, me voy a tomar un paracetamol, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a correr, pues te sientes bien, hasta te sientes mucho mejor que bien. Uh-huh. Y
eso hace una alza al rendimiento deportivo. Entonces, lo que busca la WADA es que todos compitan por igualdad, no que unos estén dopados y, pues, por ejemplo, lo vimos con este Armstrong, ciclista, ¿no? Se dopó a nivel de sangre y fue multicampeón, ¿no? Del Tour de Francia. Entonces, es completamente increíble lo que pasó. Y pues ya después, cuando, de hecho, hasta él lo dio a conocer que se dopaba, entonces ya fue cuando le retiraron los premios. Pero hay tantas cosas del doping que no sabemos y tantas nuevas sustancias que salen y que por simple vista tú dirás, ah, bueno, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, sí pasa, o sea, hay un incremento a nivel fisiológico brutal. Y ahora que los alimentos están tan tratados, ¿hay algo en los alimentos de consumo normal que también estén evitando los deportistas? Porque esta es información nueva para mí, que soy un civil, y cuando veo los Juegos Olímpicos, pues sí, están los países y las banderas y los uniformes, pero en ningún lugar te explican qué tuvo que hacer esta persona para llegar ahí. De hecho, por ejemplo, hablé hace unos días con este Juan Joel Pacheco, como te había comentado en la entrevista que me hiciste, y pues él me dice que muchos atletas kenianos normalmente son los que se dopan. Entonces, en muchas competencias olímpicas, en muchas competencias internacionales, son los que siempre están ahí dando a los primeros lugares. Y dice que pues sí, normalmente esos atletas son los que se dopan. Y normalmente nunca vamos a ver un atleta mexicano dopándose porque en México está el laboratorio antidoping. Entonces es uno de los pocos países que tienen laboratorio antidoping. Entonces es mucho más fácil que un mexicano pueda resultar positivo y pueda, supongamos, que no pueda falsificar datos si es que hacen el examen aquí y no en otro lugar. Oye, por ejemplo, el Maratón de la Ciudad de México es famoso porque siempre ganan los africanos, ¿no? Y uno le asume que porque son negros o porque son de raza negra, pues tienen algo especial. Y ahorita que mencionas ahorita esto de los kenianos, no es por amarrar navajas, pero cuando un keniano gana en el Maratón de la Ciudad de México, ¿se le hace un examen de antidoping? ¿Hay algo por ahí? Porque digo, participa muchísima gente. Pues los exámenes de antidoping siempre son antes de las competencias, realmente. También cabe recalcar que hay sustancias que también pueden potenciar el cuerpo, pero que sí son aceptadas por la WADA. Entonces, aunque son sustancias que son realmente muy comunes, por ejemplo, el café. Hay incluso, como le comentan, institutos o, bueno, suplementos que son de café que potencian al deportista, pero estos son aceptados, ¿sabes? Entonces, normalmente sí son sustancias pues de alguna forma no tan comunes encontrarla en la comida, las que pueden potenciarte. Sí las pero quizás en bajas cantidades que no van a mostrarse dentro del examen antidoping que te realizan. No es como que tengan, si tienes un alto nivel de cierta sustancia, pues es cuando llama la atención, porque no deberías pasar de ese rango, por lo normal. Entonces, pues sí, los exámenes antidoping se realizan antes en competencias así tan grandes que ahora sí, como dices, que pueden causar cierta sospecha, pues quizás sí. Pero realmente aquí entran más factores. La verdad es que la genética de cada país y cada así, sí te da un potencial diferente, ¿sabes? Es como que sí entran muchos factores bueno, en cuestiones de esas, como las ventajas y las desventajas de ciertos deportistas en ciertas disciplinas en las que se les da mejor, ¿no? A ciertos países, pero sí es como más allá de solo doping. Wow. Sí, de hecho, ahorita hablando sobre esto de ventajas y no, hay un asunto muy interesante con las chicas trans olímpicas. Muchos atletas que están pidiendo que no se compita con estas chicas trans porque pues dicen que tienen una ventaja fisiológica a ellas. Entonces están pidiendo que hagan unas competencias especiales para las chicas trans y los chicos trans
Entonces, yo estoy en contra de eso porque creo que el Comité Olímpico Internacional ha sacado medidas para que estas chicas trans y estos chicos trans puedan participar con los atletas, pues prácticamente heterosexuales. Entonces, es bastante interesante y creo que tenemos que empezar a ver esta parte porque, o sea, gracias a todo esto de inclusión, puede haber nuevos campeones olímpicos transgénero y va a ser súper interesante porque de hecho hay un fondista estadounidense que fue campeón mundial y es un chico trans, entonces es muy, muy interesante y ahí va una contraparte de lo que acabo de decir de las chicas trans que no quieren por una ventaja fisiológica. Entonces digo, bueno, a ver, si tú dices que una chica trans que no le puedes ganar, entonces, ¿por qué un chico trans ganó un campeonato mundial a los hombres heterosexuales, no? Entonces, hay que ver eso, porque como te dije, o sea, recuerden que hay parámetros de testosterona que necesitan las chicas trans para que puedan participar con las chicas heterosexuales y los chicos trans tienen que participar con los chicos heterosexuales. Entonces, es bastante interesante. Pues aunque simplificaría mucho las cosas, separar a los participantes por género, en este caso los trans con los heterosexuales, si empezamos a hablar de inclusión, que es un movimiento global que está agarrando muchísima fuerza y que no se va a detener, pues sí tenemos que empezar a crear soluciones para que todos puedan participar y es más que nada crear una cultura de inclusión y de aceptación. Y si tú me demuestras en un papel que no me afecta para nada o que ya estoy en un momento de mi transición de hombre a mujer o de mujer a hombre en la que ya no, mis niveles ya no están tan elevados, sino que están igual que los tuyos, pues es crear la cultura, ¿no? Es que aquí de hecho entran muchas cosas, porque pues sí, realmente para estos deportistas sí se piden cierto, pues, cierto nivel de su transformación. Realmente no es como que estén en el periodo en el que están tomando andrógenos o algo así. Y también además de esto, si nos vamos a esto de los niveles que sean iguales a todos, hay chicas que no son trans, que tienen nivelaciones muy parecidas a los de los hombres, ¿sabes? Y no por eso vas a hacer una cuestión de, no, pues hay que dividirnos por las nivelaciones, porque realmente pues no entraría ahí ese factor, o sea, cada persona es diferente y eso no lo puede controlar, ¿no? Es como injusto también castigar a una persona por el tipo de nivelación, algo que ocurre internamente y fisiológicamente por algo que realmente no tiene control él, entonces, o ella. Hacer por eso las competencias por separado a mí me parece que no es una medida justa, que como dices realmente sería mejor el aplicar el ponerles pues sí, pedirles el cierto nivel en su, que ya no se estén medicando con andrógenos, que ya no estén en parte de su transformación, sino ya esté como completada esta fase. Y pues realmente es un tema algo difícil, pero pues sí, es que la gente debe informarse mucho sobre esto, sobre cómo pasa toda esta transformación. Y también los deportistas deben ser conscientes que realmente no, excusarse de ese tipo de cosas no siempre es lo mejor. Claro. Así es. Bueno, y creo que uno de los temas en el dopaje que ha llamado muchísimo la atención aparte de Lupita González ha sido el de la selección mexicana en 2011 en la Copa Oro. Ellos comen una carne contaminada sobre esta sustancia y resultan positivos. Entonces, se supone que mandan una carta al TAS para que retiren ese castigo y bueno, lo retiran, pero aún así no los permiten competir en Copa Oro para que no haya este tipo de ventaja. ¿O no, chicos? Sí, lo mencionas bien. Al final no se comprobó que fue de una forma intencional, así que después de 5 meses de investigación a los jugadores se les exoneró y fue todo lo que pasó. Realmente no pasó a mayores y fue el primer caso de futbolistas que se ven inmiscuidos en algo de dopaje. También ahorita mientras hablamos, recuerdo el caso de Pablo Guerrero, jugador peruano, que básicamente igual en estos exámenes aleatorios que se les hace a los jugadores, porque antes de entrar a la competencia
todos tienen que presentar esos exámenes, pero de repente durante la competencia, de manera aleatoria, se le toman a ciertos jugadores muestras para el control de antidopaje y de una manera de que periódicamente los jugadores pues no hagan cosas indebidas, porque según lo que he estado investigando, las sustancias no permean en el cuerpo tanto tiempo, sino cierta cantidad, o sea, 10, 15 días, incluso en rangos de horas. No es un impulso que te puede durar un mes, 2 meses, un año, ¿no? O sea, eso sería imposible. Y también otro caso que recuerdo mucho en el fútbol mexicano es muy reciente, el de Pocho Guzmán, que también da positivo por uno de estos exámenes aleatorios y se le suspendería 2 años, pero igualmente no se comprobó nada y pues solamente fue una suspensión de 6 meses, que se vuelve a hacer una prueba B, algo así como un falso positivo, quiero pensar. Entonces, al final Pocho se queda sin jugar y con una mancha en su carrera, porque además del doping, que es una cosa que está prohibida, también mancha tu carrera, que es lo que estaban hablando hace rato. O sea, aparte de que te quita continuidad, pues te quita prestigio. Y eso también es muy importante para cualquier deportista, para cualquier persona profesional, que alguien te quite prestigio es algo muy malo para tu carrera. Sí, 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 ahorita que lo dices, eso pues fue lo que acabamos de ver con Lupita González, la marchista, una chica que ganó una medalla olímpica de plata en 2016, una de las pocas medallas que la delegación mexicana trajo al país, y pues resulta que es positiva, ¿no? A la trembolona. O sea, solo chéquense, en 2018 fue positivo. Entonces ya no iba a participar ahí en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o 2020, ¿no? En tal caso de que se hubieran hecho este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El TAS, después de que esta Lupita hace este documento para tratar de evitar esta sanción de 3 años, pues resulta que falsificó documentos. Y ella misma lo dijo, que falsificó documentos, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que eso yo creo que es un delito más grave que el dopaje y pues es prácticamente una suspensión de 12 años. Todavía no lo hace, no lo confirma el TAS, pero ya prácticamente es un hecho de que Lupita González va a tener que perder su carrera. Y qué lástima porque yo creo que para mí era una de las mejores atletas mexicanas contemporáneas y qué lástima porque hasta yo lloré cuando ganó su medalla en 2016. Entonces, qué lástima. Y César, tú platícanos un poquito qué pasa en esta parte del doping, en las artes marciales, en el taekwondo, ¿no? O sea, ¿qué medidas hay para que estos atletas no se contaminen o no salgan positivo en alguna sustancia? Bueno, primero, hola a todos. Y pues en las artes marciales es como una parte un tanto complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo justamente de la disciplina esa, como se va a permitir o no que el atleta se dope. ¿Por qué? Porque va a tener, si tiene mucho apoyo, se va a cubrir esa parte del dopaje. Yo tomaría, por ejemplo, el boxeo, que hay muchas mañas en el boxeo, no solo por parte del dopaje, sino por parte de la competición como tal, que es primero los vendajes que se llegan a modificar y hemos tenido casos a nivel nacional y mundial donde se modifican los vendajes y se les coloca yeso para que el golpe sea más pesado y cause más daño. Hemos tenido también cuestiones de que ha habido cambios en el agua del competidor contrario para darles algún tipo de sedante y les empieza a afectar a lo largo de la competencia. Ha habido muchas formas de esa parte, pero más que nada ahí lo que se busca es evitar la contaminación por clenbuterol, que es como que lo más normal, por así decirlo, que se utiliza, ya que esto ayuda a generar más masa muscular y pues es muy difícil controlarlo. ¿Por qué? Porque en las artes marciales, recordemos, casi todo es empírico.
todos los que nos hemos formado en arte marcial ha sido de manera empírica, yo lo admito también, por ello pues decidí estudiarlo, ¿no? La parte del deporte para ya no estar tan al ahí se va, pero todavía sigue siendo mucho esta parte. Entonces van a utilizar muchos métodos o muchas formas que antes eran muy útiles y muy prácticas para utilizar. Muchas de ellas es la depletación, tomar agua e irla botando, sudar con estos trajes para hacerse sudar, etcétera. Y pues muchas de estas también es la parte de las drogas. Generalmente se van a utilizar ya sea analgésicos para disminuir la parte de la sensibilidad o algún tipo de droga que te mantenga activo. En algún punto les debo el nombre del peleador. Parece que se le detectó el uso de cocaína. No recuerdo el año ni el peleador, si se los debo. Pero el más reciente que pasó fue Julio César Chávez Jr. en su pelea contra el Canelo, que él se le comprobó y se le demostró que tuvo consumo de marihuana previo a la pelea. Entonces, él le echó la culpa a ese consumo por su derrota. ¿Por qué? Porque según él iba a ser fue más lento su reacción, etcétera. Pero el daño ya estaba hecho. La pelea simplemente fue, para el Canelo fue de relleno y para Chávez Jr. fue manchar más el nombre de lo que es pues el legado de su papá, ¿no? Entonces ahí sí fue una cuestión de que pues más ética por parte de él el uso de esta sustancia. Y la parte del dopaje se va a ver más que nada cuando ya están a niveles preprofesionales o preolímpicos. Es cuando ya están más desesperados los peleadores por entrar a ese rubro. Ya quieren estar a full, quieren estar a todo lo que dan, y entonces van a buscar la manera de dar ese extra que se les solicita. Pero los controles se han hecho más fuertes últimamente, justamente por lo que mencionan de la WADA, de que aquí tenemos un laboratorio. Entonces, cada vez que tú entras a una selección, tienes que dar muestras de orina, muestras de sangre, muestras de lo que se te pida y se revisan cada cierto tiempo y de manera al azar. Entonces, es muy difícil actualmente en México que un peleador entre con alguna sustancia encima, a menos que tenga ayuda por parte de su federación, su asociación, y que sea muy prometedor. Es muy raro verlo esta parte realmente, actualmente, ¿no? Pero donde sí se ve más es hacia el lado profesional, que no está tan controlado en la parte del boxeo, en especial en México. Para los que hemos ido a torneos de box, pues muchas veces llegas y ni siquiera tienen armado el ring. Ahora imagínate cómo van a tener un control sobre la parte del dopaje, ¿no? O llegas muchas veces y ni siquiera hay báscula para generar los pesos y hacer las peleas. Entonces es muy, muy complicado en cierta medida y muy en específico cuando son muy masivos. Pero cuando ya son selecciones o cuestiones así, están muy controlados. Desde qué pueden comer hasta en dónde pueden comer. Inclusive me parece que por parte de la sub-15 de Pumas se hizo un documento de qué sí podía comer su equipo y qué no dentro de un Oxxo, justamente para que los chavos pudieran comprar cosas ahí y no hubiera problemas. En esto, en los momentos cuando tenían torneos de que van a Guadalajara, pero pues no hay ni una fondita, pues órale, te metes al Oxxo y ya tienes una lista de qué sí puedes comprar y qué no puedes comprar. Pero en el arte marcial sí te debo bien el control que se está realizando ahorita hacia Taekwondo, que es como que la rama que está más controlada y más vigilada en estos momentos, ya que pues somos una potencia en Taekwondo, sea de lo que sea, en la parte de formas y combate. Y de hecho de ahí de ellos no se ha escuchado o yo no he escuchado algún caso de dopaje que sea como que verídico y que pues generalmente pues están muy controlados. Aquí por lo que somos famosos los peleadores mexicanos es por dos cosas. Somos técnicos y somos rejeos. Ajá. Entonces siempre vamos a buscar la forma de que nuestra técnica sea la mejor y aparte buscar la estrategia para ganarle a la persona de enfrente. Entonces pues casi no se ve, pero pues ya depende te digo, del apoyo que haya hacia el peleador o no.
Entonces, ¿tú crees que gracias a que México ha sido medallista olímpico, o más bien los atletas han sido medallistas olímpicos y campeones mundiales, es el hecho de que por el momento no se han encontrado ninguna sustancias que ayuden al rendimiento deportivo en los taekwondoines? Pues puede ser, y también es como para mantener un estatus, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos, o de lo que yo he escuchado de los de Taekwondo, es pelear siempre contra los mejores, y siempre se están comparando, nunca contra Estados Unidos, nunca contra Cuba, no, es compararse contra Corea, es su top, es Corea, todos los demás. Y entonces ahorita el top es Corea, México y todos los demás, porque de hecho somos los que los coreanos nos están de repente viendo mucho en las competencias. Y ahorita los chinos se están metiendo mucho porque pues ellos también tienen como que esa parte del orgullo del arte marcial, porque ellos generaron el Kung Fu. Y pues allá lo que es China, Corea, Japón, tienen mucha esa parte peleada, ¿no? De las artes marciales. Entonces ellos siempre van a estar buscando su orgullo nacional en base a cualquier deporte, y muy en específico en las artes marciales. Y pues el mexicano pues siempre ha demostrado estar a la par de ellos. Entonces lo que ahorita buscamos, o lo que se busca por parte de Taekwondo, es generar ese estatus, ¿no? De que somos buenos sin la necesidad de meterse nada de chocho, nada de sustancias extras. Entonces eso es lo que se busca. Van a ¿Y tener un estándar de calidad, por así decirlo. tú crees que el uso de sustancias prohibidas se deba, por un lado, a la profesionalización del deporte y a que se está convirtiendo en una industria, por ejemplo, la del box o la de las artes marciales mixtas, que mueve tanto dinero y pues finalmente cedes a la tentación de, de, de usar estas sustancias? Pues en el caso de box sí es más sonado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay un punto donde como boxeador te quiebras. ¿Y por qué lo digo? Por el golpeo tan constante que hay hacia la cabeza. Solo veamos el ejemplo de Julio César Chávez, ¿no? Cómo terminó su carrera, no podía hablar. Otro ejemplo que tenemos es Mike Tyson, gran campeón de peso pesado. Si tú lo ves en alguno de los roasts que hizo hace algunos años, no podía abrocharse lo que es un botón del saco. Estaba haciendo su numerito todo, y estaba peleando por abrocharse esta parte del saco. Pero ¿qué quiero decir con esto? O sea, que se les exige tanto y a tal grado que necesitan estar al 100, siempre al 100, siempre al 100. Pero realmente en el profesional nunca entras al 100. Entras con una fractura, pues parcialmente curada, entras con una lesión en tobillo, una semiluxación, cualquier cosa, a causa de que tienes que estar al 100 en esos momentos. Tienes que llegar con todo, y todavía tienes que ganarle al de enfrente, que es muy probable que venga más o menos igual. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el MMA, que los campeones son muy fugaces. O sea, realmente díganme un campeón que puedan decir, ese güey ha estado mucho tiempo y nadie lo quita. ¿Qué pasó con Conor McGregor? Fue muy popular, es muy vistoso, realmente su estilo de pelea es muy bueno, pero perdió en cuanto como que su ego estuvo al tope. ¿Por qué? Porque ya no estaba dando lo mejor. Llegó alguien que fue mejor. ¿Y qué le pasó a ese campeón? Ya no sabemos. Otra que fue muy, muy sonada, Ronda Rousey. Muy buena peleadora. Ella era muy potente, muy explosiva. Pasó su película ahí con los de Rápido y Furioso, se acabó, perdió, y ahorita está creo que en la WWE. Entonces, son muy fugaces en el MMA. ¿Por qué? Porque a pesar de que el daño cognitivo es menor en cierta medida que contra el box, el daño articular y el daño hacia otras zonas del cuerpo es mayor en esa parte. Y entonces, ahora imagínate, para mantenerte dentro de lo que es el mundo profesional, pues tienes que dopar en cierta medida. Uno de los casos que se ha dado muy general es cuando se les pasa la fractura de boxeador o mano de boxeador, que es la ruptura del quinto metacarpiano. ¿Y qué es lo que pasa? Si llegas
a la pelea y no está al 100% esa fractura curada, se les pone anestesia en el puño para que suban a pelear. Ahora imagínense eso con una pierna, con un pie, porque lo vas a necesitar para patear, o en la propia cadera, que la vas a necesitar para hacer un derribe, para hacer lo que se conoce como un suplex. Entonces, pues terminas en la tentación de usar estas cosas porque quieres llegar al top, quieres llegar a ser campeón, quieres estar entre los mejores. Realmente tú ves un peleador y cuando gana, se siente la energía, ¿no? De que a fuerza soy el mejor. Y cuando pierde, se siente todavía la energía de que perdió de todos los meses de entrenamiento y aún así fue a echarlo todo a perder por un mal movimiento, por un mal esquive, cualquier cosa. Entonces, pues sí es mucha la demanda, justamente porque es un deporte de, pues, espectáculo. Si no lo fuera, pues realmente no, yo creo que no habría tanto esta parte del dopaje, se mantendría más como que la esencia que se ve del arte marcial, que es competir por el simple hecho de ver quién es más fuerte en ese momento. No es de sobreponerte al otro, ¿no? Simplemente es yo fui más fuerte porque hoy yo fui más inteligente, porque hoy yo me adapté mejor. Pero pues ya ahorita es de, tengo que ser el mejor para ganar dinero, porque si no ya no gano y si me muero de hambre. Entonces, pues sí, es estar a tope, a tope. Y bueno, este es Y el pues, ejemplo de las personas que son deportistas de alto desempeño, pero realmente incluso nosotros, los hombres jóvenes, no sé a ustedes cómo lo vivan, pero cuando yo voy al gimnasio y de repente empiezo a entrenar a la par de alguien que está igual que yo y en 2 meses lo veo completamente transformado, pues una parte de mí me dice, oye, pues igual pregúntale qué está tomando, ¿no? Platíquenme un poco acerca, en este caso, de los efectos que tiene el uso de estas sustancias prohibidas a largo plazo, porque cuando no estás compitiendo y solamente lo haces para verte bien, o en el caso del culturismo, que también está por ahí, hay casos sonados, ¿cuál es el efecto real? ¿Qué pasa después con nosotros? bueno, y en ese caso, pues primero te destrozas los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que se van a encargar de desechar todo y pues depende de qué uses. En el caso si es de proteína, vas a terminar con diálisis. Muchos campeones de fisicoculturismo mexicanos hoy viven de diálisis. No pueden sobrevivir si no van cada mes a hacer esa parte. O ya hay muchos casos de que se murieron. ¿Por qué? Por las depletaciones. Es decir, se quitan todo el exceso de agua del cuerpo para que el músculo se note más y aparte comen mucho cuestión salada o mucho alimento salado para que el músculo se note y las venas se noten, resalten más. Entonces es muy, 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 muy difícil recuperar el cuerpo de ese daño. Y ahora si le agregamos que se metan esteroides y cosas así, es todavía peor. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a los órganos sexuales, etcétera, y todavía más al riñón, una vez más, que es el que se encarga de desecharlo todo, entonces se va a destruir poco a poco. Entonces, ahí sí, pero la bronca con el culturismo es que prácticamente está permitido usarlos. Hasta donde yo sé, no hay una regulación hacia los esteroides o hacia el tipo de proteína. Muchos fisiculturistas ya están diciendo, usa la proteína vegetal que te afecta menos, que no sé qué, pero pues si lo vemos a nivel bioquímico, la proteína para el cuerpo sigue siendo proteína y la va a tratar del mismo modo. Entonces, pues sí tenemos que estar muy cuidados y de hecho por eso se hicieron diferentes categorías en el culturismo, porque ya no vemos, por ejemplo, en muchos culturistas esta masividad de músculo a menos que vayas a ganar el Arnold o el Mr. Olympia o el Mr. México aquí. Generalmente ahorita están entrando hacia la parte que le dicen fitness, que es que el músculo se vea marcado únicamente y en especial hacia las mujeres. Ellas ya están entrando hacia esa parte del fitness para entrar al bikini. Ya no se están yendo tanto hacia la parte de inflar el músculo, aunque todavía hay muchísimos casos. De hecho, en Netflix están, creo que son 2 o 3 películas sobre este mundo del culturismo. Ahí haciéndole publicidad gratis, espero que luego nos den algo extra, pero bueno. Entonces son los documentales de Generation Iron. Estos te van a mostrar cómo es ese mundo realmente, cuánto gasta esta persona para simplemente tener el chance de ganar
y es ganar pues un buen premio. Realmente el Arnold, que es el premio máximo de estos tiempos, puedes llegar a ganar $1 millón. O sea, simplemente por ponerte súper trabado, súper inflado e ir a hacer las posturas del culturismo. Claro. Uh-huh. Y en Oye, el caso, César. por ejemplo, ¿Quién va? Dale. en el caso de los CrossFit Games, que digo, yo tuve la oportunidad de asistir a un par en años previos, y digo, allí no hay una cultura, no está prohibido, según sé, no está todavía reglamentado, es algo que está todavía por fuera, pero son juegos finalmente con muchísima producción, con mucha visibilidad, una marca global súper reconocida. Sí, ahí yo no sé de casos de dopaje, supongo que sí se han de dar, no te lo puedo describir porque pues no me he interesado en revisar esa parte, pero ahí el problema con el CrossFit más que nada es la técnica. O sea, ahí el cuerpo se destroza a causa de que la técnica para cargar o para realizar un ejercicio no es la correcta, ya que ellos utilizan mucho esta parte de lo que se conoce como cheating o engañar, que es utilizar más grupos musculares para realizar tu movimiento. Y eso pues a la larga causa lesiones, en especial si haces ¿cómo se llama? Un peso muerto y lo haces mal, pues tu espalda baja o la zona lumbar pues se destroza a la larga. Ahora imagínate ellos que se obligan a cargar cada vez más en esta parte de que es levantar. Si no más recuerdo, en el paso de granjero, primero es un peso, luego van al siguiente y así se van hasta cargar muchísimo, casi 300 kilos según recuerdo, la última vez que revisé algo así. Entonces, imagínate eso sobre la espalda lumbar, pues adiós, ¿no? Y yo no dudo que utilicen analgésicos o algún tipo de esteroide para mantenerse en esas competencias. El analgésico yo creo que va a ser el top en esas competencias a la larga. ¿Por qué? Pues porque no soportas el dolor. Hay un punto en el que el dolor te va a frenar. Y más que nada en la parte de hombros, cadera, rodilla. Es lo que más se friegan a la larga en CrossFit. De hecho, alguna vez me lo dijo cuando yo fui con un ortopedista que tenía agradecimiento de dos cosas. Que enfrente de su consultorio se haya abierto un gimnasio con spinning y con CrossFit. ¿Por qué? El spinning te va a destrozar las rodillas y ya tiene clientela asegurada. Y el CrossFit te va a destrozar todo lo que no te destrozó el spinning. Entonces, tenía clientela asegurada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el CrossFit. Es un buen ejercicio para mantenerte sano si lo haces bien, si te exiges por hacer la técnica correcta y también empiezas a conocer tu cuerpo y decir, hasta aquí es mi límite por hoy. Mi límite de hoy es aquí, mañana tal vez puedo un poco más. Entonces tratarlo de hacerlo lo más sano posible para no destrozarnos, ¿no? Porque digo, nuestro promedio de vida en México es de, creo que 70 años para las mujeres todavía y 65 para hombres. Entonces, pues digo, llegar a los 65 y que no te duela nada, creo que es un logro que cualquiera quisiera tener, ¿no? Oye, César, ahorita que hablaste sobre las sustancias en la cuestión de musculación y toda esta parte, ¿tú crees que la creatina, tomarla de forma exógena, ayuda al rendimiento deportivo, ya que primero no es una sustancia que no esté prohibida por la WADA porque tu mismo cuerpo la genera? Entonces, ¿la creatina crees que sea buena para aumentar el rendimiento deportivo y aumentar la musculación o no? Bueno, y también decir que el deporte federado siempre van a tener que hacer sus exámenes de antidoping. Lo vemos también con el parkour, que ya también es un deporte federado, entonces hacen sus exámenes antidoping. El deporte que no sea federado, obviamente va a tener mucho más riesgo de que tengan algún tipo de dopaje. Pues con la cuestión de la creatina monohidratada, sí es esa, ¿no? La monohidratada, pues sí se ha demostrado que tiene un efecto para la ayuda de la musculación, pero ya para el rendimiento no tanto. Porque digamos que te va a ayudar a inflarte más rápido y en especial si la usas con proteína. Si lo usas con la proteína exógena, pues va a servir muchísimo. Pero ya para el rendimiento no. ¿Por qué? Porque te digo, no va a ayudarte a generar más ATP o más energía que te ayude a generar esa parte del rendimiento.
Entonces, de hecho, por eso la creatina monohidratada se está utilizando mucho, hasta en las federaciones, la parte de la musculación. Bueno, pues bueno, creo que tiene problemas técnicos este César. Entonces, bueno, lo que él estaba diciendo, que normalmente la creatina no se utiliza para esta parte del rendimiento deportivo, que sí se utiliza más para la parte de la musculación, pero no tanto para la parte del rendimiento. Entonces, yo creo que la creatina, a fin de cuentas, como la produce tu cuerpo, solamente estás dando un estímulo más para, pues en este caso, supongamos, pues crear una hipertrofia o una masa muscular, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que a lo mejor sí puede funcionar a nivel deportivo, porque creo que si se utiliza de la manera correcta, a lo mejor puede haber un tipo de fuerza hipertrófica que ayude a mejorar el rendimiento. No sé qué opinan ustedes. Es que depende de la disciplina. Hay disciplinas en las que va a potenciar más, les va a ayudar más. Por ejemplo, lo que decían de ahorita de los fisicoculturistas, probablemente ellos, pues sí, sí creo que son los que más recurren a la creatina, porque como decía César, realmente lo que mayor puedes explotar en ella es la cuestión del crecimiento de la masa muscular. Pero como tal del rendimiento, por lo menos yo no lo veo mucho asociado al potenciador de rendimiento como tal. Realmente es solo por cuestión de musculatura que a ciertas disciplinas pues sí les ayuda. Ok, bueno, entonces ya hablamos de box, ya hablamos de ciclismo, pero creo que el fútbol es uno de los temas más interesantes a nivel de doping, porque no solamente a nivel profesional se ha visto que han habido varios casos de dopaje a nivel mundial, y obviamente en la parte más olímpica o de alto rendimiento, más supongamos, no sé, o sea, amateur, vemos que al fin de cuentas esto es un deporte espectáculo y probablemente pueda haber más casos de dopaje en el fútbol, ya que pues vemos que todos necesitan ser los mejores, ¿no? Porque pues Lionel Messi, Cristiano Ronaldo han tenido, han tenido pues yo creo que una de las carreras más grandes de toda la historia. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre acerca de este tema del fútbol y del dopaje en él? Bueno, pues el otro día platicábamos sobre la genética, ¿no? En los futbolistas. Por ejemplo, Messi y Cristiano son futbolistas que muy rara vez se lesionan y si se lesionan, pues es tras un golpe o una fatiga muscular debido al rendimiento que tienen, que durante, no sé, 38 partidos que dura el año futbolístico más los torneos internacionales, pues obviamente tiene que haber una carga, pero retomando un poco del tema que lo dejé abierto sobre Paulo Guerrero, me parecía un poco injusto ahorita que lo mencionamos, la justicia que podría dar el TAS, porque a Paolo no se le perdona en el TAS, lo perdona la FIFA para poder jugar el Mundial de Rusia 2018. Y a mí me parece bastante injusto, porque al final, si fue intencional o no el dopaje que adquirió Pablo Guerrero, eh, los demás deportistas que no están dentro del fútbol y que tal vez no van a ir a un evento tan grande como es un mundial, que también es del calibre de las Olimpiadas. Las Olimpiadas pues, obviamente es lo más importante que puede haber en el mundo del deporte, pero en este mundo del fútbol, pues ir a un mundial es algo muy importante. Perú tenía demasiados años sin poder asistir a un mundial y Pablo Guerrero prácticamente esa fue su coartada, ¿no? Más allá de la ética que mostró o que no mostrara como jugador, este, tras este resultado positivo, pues Pablo Guerrero se le perdona con eso, de que jamás podría ir a otro mundial por su edad, ya casi tenía 32 años me parece, y ir otra vez con Perú a un mundial era impensable
ya que pues tenían muchísimos años sin ir, entonces otra vez seguramente Perú tardará demasiados años en ir a un mundial y esa fue la primicia. Ahora hay otros deportistas que son más jóvenes y que aún así se les veta del deporte y sin importar su edad, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quiero tratar, de que a los deportistas, por lo menos al futbolista Pablo Guerrero, el mismo caso de Maradona, por ejemplo, ¿no? Que también en un mundial le dan para atrás. Son cosas que han pasado en el fútbol y que han sido muy graves y que al final la consecuencia no ha sido tan grande. O sea, a Maradona se le veta del mundial, pero no del deporte en sí. Entonces la FIFA es como de, oye, a mí no me interesa lo que haga otra asociación, a mí me interesa lo que yo quiero, el dinero, lo que estábamos ya hablando. Otra cosa, ya para dejar un poco el fútbol y meternos a un tema más general, el tema olímpico, es si el doping es una consecuencia de un orgullo nacional. También lo platicábamos fuera de cámara, de que Rusia, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, querían ser los mejores y sobre todo, y no les importó, y llegaron a instancias realmente lamentables que Rusia está vetado por mucho tiempo para poder competir. Y los deportistas que quieran ir tendrán que ir con la bandera olímpica. ¿Qué piensan de esto de la justicia, de qué tanto poder tiene esta asociación de antidoping, bueno, que controla el doping en el mundo y otras asociaciones? O sea, ¿quién es el que realmente manda? Pues el que realmente manda es la WADA. Pero bueno, antes de seguir con este tema, quiero retomar tantito el tema de Messi, que Messi de hecho lo inyectaron y estuvo tomando también hormona del crecimiento, entonces fue algo interesante, porque la hormona del crecimiento también es una sustancia prohibida por la WADA, entonces tendríamos que ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? En ese tema de Messi, ¿qué fue lo que realmente pasó? Puede ser que el mismo Barcelona haya puesto y haya informado de que a Messi se le iba a implementar esta hormona del crecimiento, puede ser. O sea, yo nada más estoy haciendo una suposición, pero puede ser, entonces por eso no se le castigó a Messi. Pero la hormona del crecimiento sí es una de las sustancias que más odia la WADA, entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta que estos casos son mínimos. Entonces por eso mucha gente dice que pues Messi fue creado de un laboratorio, ¿no? Y que pues por eso no debería ser el mejor del mundo y se lo darían más a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, y ya en el tema que estás diciendo de los rusos y de la WADA, realmente yo creo que sí es un asunto más de orgullo nacional, porque si hasta en los mismos laboratorios rusos había este proceso de doping, imagínate, ¿no? O sea, imagínate qué tan importante era llegar a unos Juegos Olímpicos y ser el primer lugar en el medallero, ¿no? O sea, yo creo que, eh, como lo dije en un inicio, hay muchas sustancias que son doping y que no conocemos y que la WADA no conoce, porque pues también en un episodio del podcast de Sport México yo comenté que pues el dopaje le lleva años luz a la WADA. Supongamos, salen 1000 sustancias nuevas y la WADA conoce 50. Entonces, es muy, es muy complejo el tema de que pues la WADA pueda hacer algo. Por eso es constante los chequeos de, de los exámenes antidoping. De hecho, ya normalmente se están haciendo antes de la competencia, durante la competencia y después de la competencia. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, no sé qué ustedes piensen, pero yo creo que sí es un orgullo en, en cuestión de orgullo para que alguien se dope y porque, pues como lo dije hace un momento, lo que me dijo Joel en una entrevista, que lo hacen para ganar dinero y lo hacen para ser los mejores del mundo, no importando qué. Y pues al fin de cuentas eso está mal porque tú te quieres probar con los mejores, con todas sus capacidades físicas, ¿no? Pero no que una sustancia los haya hecho el mejor, sino por todo el trabajo que has hecho, ¿sabes? O sea, no es válido de que tú te estés esforzando durante 4 o 5 años para llegar a unos Juegos Olímpicos y de que alguien simplemente porque se le ocurrió, ay, me voy a meter tu hormona de crecimiento, ay, me voy a meter dexametasona o algo así, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, es muy complejo y pues por eso dicen, el dopaje no va
con los valores olímpicos. Un valor olímpico es no al dopaje y obviamente siempre al bienestar físico del atleta. Sí, en mi opinión, realmente cuando pasa esta cuestiones, sí es a lo mejor algo a lo que recurre el gobierno o el país como tal, pero los que más salen afectados siempre son los deportistas, o sea, de forma individual, porque realmente nunca se ha visto implicado que digan, es que el gobierno de este, como tal, le buscó la ventaja, ¿no? O sea, realmente es como los deportistas no sé, como el que dices ahorita de los futbolistas del 2011, se buscaron una sustancia que los ayudara a aumentar, o bueno, se doparon, lo toman más como así como se doparon. Y las consecuencias realmente son para ellos, porque son a ellos a los que se les detiene la carrera, ¿no? A los que si bien es cierto o no es cierto, ellos ya quedaron manchados de alguna forma, como bien comentaban. Realmente, aunque hagas tu juicio de apelación, durante este juicio también tiene inactivo durante un periodo, entonces pues como sea, al final estas consecuencias se las toma todo el deportista y sí es algo que él debe de considerar si realmente lo vale, sobre todo en los olímpicos, que es tan difícil igual a veces la selección y toda esta cuestión, si realmente vale que los tachen o los saquen de dopaje y se manchen su carrera y ya no puedan competir, sobre todo en los años, bueno, en las disciplinas en las que ya tienen un límite de edad, ¿no? En las que ya es como su último chance y por algo que le regó en vez de irse bien, termina manchado con esta cuestión de se dopó y ya no pudo competir y quizás ya empiezan a dudar de todas sus competencias anteriores, quizás ya lo hizo antes y esas medallas que se ganó pues no fueron honestas o cuestiones así. Realmente creo que es mucho el peligro y pues sí, la mayor consecuencia es para ellos mismos. El deporte tiene una característica de unificar y yo creo que en la medida que se difundan los efectos negativos que puede tener en la salud el uso de sustancias prohibidas, pues se va a crear también una cultura de interés por parte de nosotros los espectadores para cuidar más a nuestros deportistas y no dejar que el gobierno los obligue a hacer algo para ganar a toda costa, ni para los aspirantes a deportistas a creer que tienen que hacer lo que sea necesario para llegar al podium. Entonces, me encanta hablar de estos temas con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, pero también el problema no es lo que hablaban de la cuestión cultural. O sea, recordemos quiénes son los que se han peleado a muerte en los Juegos Olímpicos desde los años que serán 50 en adelante, que han sido Estados Unidos y Rusia. O sea, su guerra fría se peleó en los Juegos Olímpicos. Rusia hubo un tiempo en donde dijo, no voy a Juegos Olímpicos y de repente cuando regresa es un boom de ir a patear gente porque fueron arrasando, ¿no? Y Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Boicotea unos Juegos Olímpicos en respuesta, Rusia igual, empiezan a pelearse mutuamente ahí. Y pues, ¿cuál es la última respuesta de Rusia? Lo que vimos o lo que se ve en el documental Ícaro, ¿no? Dópalos. Genera una cultura de dopaje que te dé los mejores deportistas. Y a mí realmente se me hace pues una cosa entre hipócrita y de parte de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos también han dopado a sus deportistas y lo han admitido a los propios deportistas de decir, me dijeron que me tenía que dopar para ganarle al ruso. Y es así, y Estados Unidos siempre es de no es cierto, nosotros somos lo mejor, pero porque tenemos el espíritu humano, etcétera. Y entonces atacan a Rusia, porque este documental, recordemos, es de producción norteamericana, pero pues tampoco nos habla de lo que está viviendo un deportista en Estados Unidos. Te lo manejan como que es un deportista 100% inmaculado, cuando muchas veces nosotros sabemos que no. Bueno, sí, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, había un caso que decían es muy probable que Michael Phelps, ganador olímpico de natación, ¿cuántas medallas tiene? ¿Cuántos récords tiene? Es muy probable que tenga una sustancia de dopaje ahí. No se sabe cuál, no se sabe cómo pasó todos los controles, no sabemos si fue como toda esta parafernalia que utilizó Rusia para modificar sus muestras, pero ¿qué es lo que hace la WADA? La WADA sabe que tiene un atraso y por eso tienen un tiempo creo que son 10 años para quitar medallas a los medallistas olímpicos. Entonces Phelps está como que en la lista de espera,
cuando la WADA renueve y tenga todas las formas de detectar las nuevas o las sustancias que se utilizaron y que ellos no tenían antes marcadas, pues puede que tengamos a muchos deportistas que vayan para atrás, que se les que empiecen a quitar estas medallas, no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en Francia, en España, porque España ha sido de los países que han tenido también casos de doping, y no solo de doping, ¿no? Sino de hasta de meter deportistas que en paralímpicos que no tenían ninguna discapacidad. O sea, ese es el nivel al que se llega, pero que ¿por qué se le ataca a Rusia? Porque tiene como que esta representación antigua o anticuada del comunismo, y entonces Estados Unidos es la máxima potencia occidental de capitalismo, y entonces ataco al comunismo porque no me conviene, etcétera, lo que quieran, y entonces por eso Rusia como que ahorita la vemos como, no sé, el imperio del mal que está buscando tener los mejores deportistas y los dopa y los pone súper trabados tipo Capitán América, ¿no? Pero pues, o sea, Estados Unidos tiene esta parte también. Inglaterra, todas las potencias, de hecho, sus deportistas son los únicos que casualmente siempre pasan los dopajes. Si se fijan, potencias nunca tienen ni un solo dopado, pero de potencias que se les llama emergentes o tercermundistas, como antes se les llamaba, son los que más tienen casos de dopaje. ¿Por qué? Porque no tienen esos recursos para entrar a las nuevas sustancias, a esa carrera del dopaje. Entonces, eso es una cuestión. Aquí yo lo veo como que una doble cultura o una doble moral que se maneja en Estados Unidos o en todas estas potencias, de decir, está mal doparse, pero está bien si lo haces en cuestión de orgullo nacional. Y nosotros nos encargamos de que tú no te preocupes de esa parte, nosotros lo vamos a ocultar con una sustancia súper nueva o modificando las pruebas que tú des. Básicamente está mal si te cachan. Oye, Claro. Inclusive oye, pues ya hay... oigan, eh, ¿ustedes creen que México ya está en esa carrera de dopaje? Yo digo que vamos como un par de años atrasados, pero le estamos entrando. O sea, a nivel, yo creo, panamericano somos los mejores dopadores, tal vez, por así decirlo, aunque suene feo, pero todavía estamos a años de decir, estamos al nivel de Estados Unidos dopando gente. No, no, no es posible, todavía no tenemos la infraestructura, los medios ni los recursos. Al menos yo lo veo así. Bueno, probablemente tengas razón, pero yo creo que en estos Juegos Olímpicos que se van a hacer en Tokio, creo que a mi gusto van a ser los mejores Juegos Olímpicos para México en toda su historia. ¿Por qué? Porque pues, quieras o no, como tú lo dijiste, aparte de que somos el mejor país dopador a nivel panamericano, también hay muchos que están haciendo un excelente trabajo y que ya llevan un proceso bastante longevo, o que tienen muy buenos preparadores, muy buenos nutriólogos, muy buenos psicólogos, muy buenos médicos, y que están haciendo potencializar todo su desarrollo deportivo. Entonces yo creo que estos juegos van a ser los mejores para México en cuestión de medallero. En cuestión de medallero, porque pues ya los vimos en los centroamericanos, que fue, bueno, o sea, siempre México en los centroamericanos es potencia, pero ahora en los panamericanos vimos que México, yo creo que hizo que todos los países se dieran cuenta que México ya atravesó o ya está en ese, digamos, trono o en ese nivel de ya para poder competirle a algunas potencias a nivel olímpico, ya sea por dopaje o por simplemente los entrenamientos que hay. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? De a uno no se aviente, ¿no? Pero está bien. Pues sí, ¿no? Ya estamos, por cuestión de preparación, sí estamos a muy buen nivel. Y pues Taekwondo es la muestra.
O sea, hemos competido contra grandes peleadores norteamericanos, les hemos ganado. Hemos peleado contra chinos, coreanos, japoneses, y de hecho somos muchas veces en los mundiales, somos los competidores de mayor cuidado. En una disciplina un poco conocida aquí en México, que es el Kenpo japonés, siempre se dijo que, o bueno, siempre los peleadores de otros países dicen que somos buenos, porque somos muy técnicos y muy aferrados en ese sentido. Inclusive hay un gran maestro que es de Tailandia que dice, existen 3 peleadores, el peleador asiático, el peleador occidental y el peleador mexicano. El asiático pelea por hambre, el occidental por gloria y el mexicano porque le gusta. Y entonces eso es lo que nos lleva a darlo todo en la parte del combate. Y lo hemos visto. Siempre que un mexicano se sube a un ring, a un tatami, a una jaula o algo, siempre da espectáculo, siempre es de los mejores y siempre es muy resaltado. Simplemente veamos el efecto de Sin Cara cuando fue a la WWE. O sea, él fue el boom en ese momento. El Rey Misterio fue otro boom en su momento. Y son mexicanos, son muy chaparros, son muy diferentes, pero se la pasan volando de un lado para otro y eso da un espectáculo mayor. Y ahora imagínense eso en otro arte marcial en donde supuestamente no somos buenos, como es el judo, y los ves a los mexicanos y están aferradísimos, pero desgraciadamente luego no hay apoyo para que ellos lleguen a los mundiales o lleguen directamente a Juegos Olímpicos. Y eso es lo que frena realmente a nivel nacional el que podamos ser una potencia en deporte. Muchas veces existen los apoyos, pero se truncan, se modifican. Me parece que fue en Río que ni siquiera tuvieron uniformes porque los uniformes no se pidieron a tiempo y estaban cada quien consiguiendo de donde podían. De hecho, me acuerdo mucho que nuestro representante de halterofilia tenía su traje que usaba para entrenar y tenía que traer masking porque no le habían dado el de México, el que decía México. Y claramente estaba así marcado, ¿no? De el Adidas o no sé qué marca era, pero pues estaba ahí tachado con masking y es porque no se le ha tomado la importancia al deporte mexicano como tal. Pues yo creí que con este cambio que hubo se le iba a dar una mayor importancia, ¿no? Y pues estamos viendo que hay deficiencias que debemos de solventar, porque si no vamos a seguir en lo mismo. De repente damos una elevación de técnica y de repente vamos para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque el trabajo se quiebra, se rompe, ya no hay constancia. O sea, los chavos del CENAR, ¿cuántos llegan realmente a unos segundos Juegos Olímpicos? ¿Cuántos del Comité Olímpico realmente repiten Juegos Olímpicos? Repiten más, creo que panamericanos, mundiales, que en Juegos Olímpicos nuestros deportistas. Entonces, pues yo sí pienso que es la falta de apoyo y pues la falta de cultura hacia el deporte que nos hace muchísima falta. Nos encanta ver a los peleadores, nos encanta ver cuando corren, nos encanta ver cuando nadan, cuando hacen un clavado, cuando están haciendo sus rutinas de gimnasia, etcétera, cuando están jugando contra Brasil, lo que sea. Pero no nos gusta darles el apoyo, ¿no? No nos gusta decir, vamos a darle un quinto para que se rifen. O sea, no. Entonces es la falta de apoyo la que yo veo que lo está frenando a México. O sea, sí estoy de acuerdo con Jesús de que van a ser los mejores Juegos Olímpicos, los de Tokio para México, pero me gustaría verlo más, que ese trabajo continuara, que no se queden. Tokio 2020 fue lo mejor y hasta ahí, ¿no? Que siga ese trabajo, que se vea realmente el interés de los gobiernos por seguir esa parte. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bajo esta perspectiva y con estos ejemplos que tenemos en el presente, es difícil motivar a las nuevas generaciones a que persigan una carrera en el deporte y pues no va a quedar nada más que seguir haciéndolo por amor y vamos a tener la fortuna de encontrarnos con gente que sea luchadora y que lo haga por una convicción personal, pero hasta que como país no nos interesemos en aceptar a los deportistas como embajadores nuestros más allá del fútbol o más allá del box,
pues no va a haber un cambio real. Tenemos que seguir creando canales como este de comunicación para que los propios deportistas tengan un lugar donde hablar con la gente que está genuinamente interesada en el deporte, como ustedes. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tus palabras, de verdad. Es bueno escuchar eso, de verdad. Y ustedes, tú, Bárbara, y Mauricio, Rubén, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Los veo muy callados. Está jugando con su mantita Bárbara, dale chance. Bueno, pues yo opino realmente que México tiene mucho potencial para el apoyo que se le da a los deportistas y lo que han logrado y lo que hemos resaltado en todo el mundo, lo que hemos demostrado es mucho para los mexicanos. Somos un gran ejemplo y pues realmente se nota que lo hacemos porque nos gusta y no porque pues queremos, no sé, sacar alguna ventaja de ello. Queremos solo pues, decir que ante el mundo también somos muy buenos. El caso también de Rommel Pacheco, ¿no? Por ejemplo. Pero hay tantos deportistas mexicanos que yo creo que se quedan muy rezagados porque no tienen la posibilidad económica o la posibilidad de poder tener pues cerca algún lugar para entrenar, personas que los apoyen, que les continúen con su carrera, ¿no? Somos también pues muy fracasados en ese sentido, y no nada más en Juegos Olímpicos, en todos los deportes. Vemos también pues, canteras de fútbol, ¿no? Y hablando más de fútbol, canteras donde pues también los chavos no tienen oportunidades por lo mismo. Entonces es un problema yo creo que puede que nos orille en algún punto al dopaje, a tener que recurrir a otras instancias para poder tener una oportunidad más grande de poder sobresalir. Sí, también recuperando lo de la frase que decía César sobre que los mexicanos lo hacen por amor, o sea, porque es una pasión, creo que eso es muy verdadero, porque el ser deportista en México no te trae nada más que alegría, porque dinero no trae. Entonces es muy importante que el deportista crea y crezca con esa ideología de que lo haces por amor, lo haces porque te gusta. Además, siento que también sí hay una falta de diversidad y de cultura en el deporte, porque a veces nos enfrascamos tanto en 5 o 3 deportes y que no nos probamos y ni siquiera probamos otros deportes. O sea, en la escuela no nos enseñan, bueno, viene desde la educación, ¿no? Desde la primaria, no hay las horas competentes para hacer educación física de la manera adecuada. Pasas a la secundaria y pues, menos a la preparatoria y es nulo el trabajo del deporte en los estudiantes. Y eso es lo que le debemos tal vez de copiar y de investigar un poco más a los demás países, de que desde una formación se puede mezclar, ¿no? Una formación pues como estudiante y como deportista. Se puede hacer al par y sale muy bien porque a veces estamos muy estresados y no sabemos qué hacer y la ciudad crece en un estrés y todos estamos súper tensos y no sabemos en qué canalizar todo ese estrés, toda esa fuerza. Y hay un montón de actividades en las que lo podremos canalizar y tal vez en una de esas probarnos y ser unos excelentes deportistas. Como lo decía, no enfrascarnos en 2 que 3 deportes, sino hay una variedad inmensa en la que podemos probar. Obviamente las alternativas no son pocas, no hay como los lugares específicos para ir y más cuando eres una persona que tiene recursos limitados. Hay deportes que en México, bueno, se le dice así, ¿no? Que son deportes para gente de dinero, para gente rica y hay deportes para, pues, populares, ¿no? Para la gente que tiene unos recursos más limitados. Entonces, ya para finalizar esta participación, pues mis felicitaciones por su primer año, por estar acá. Siempre es impresionante platicar con ustedes, en verdad ya es la tercera vez y siempre nos llevamos algo, ya van hablando y no nos perdemos tanto. Hemos aprendido bastante y espero que también su audiencia empiece a escuchar pues con más detalle lo que hemos hablado el día de hoy, que es muy interesante, y llevarse algo, que es lo más importante. Entonces, nuevamente, muchas gracias por compartir su espacio y felicidades. Sí, muchas felicidades. Pues si nos notan también callados es porque pues todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, estamos parando oreja y todo el tiempo escuchando bien atentos lo que están diciendo porque pues realmente es un mundo nuevo, no sabemos muchas cosas, ustedes son especialistas en lo que
hacen y hablan, entonces pues la verdad es muy lindo escucharlos y poder aprender algo siempre. De hecho, pues de ahí podemos, como bien ustedes, es la falta de la cultura del deporte, ¿no? O sea, realmente, si muchas veces desconocemos de muchos temas, si no lo estudias, es porque realmente no hay una preocupación para que la gente se inmiscuya de forma que de alguna forma como nacionalista o patrialista, no sé, en el deporte, ¿no? O sea, que realmente vea el potencial de sobresalir el país de otra forma que no sea que por la comida o por cómo es la gente, ¿no? O sea, las costumbres de alguna forma que si bien no son malas, muchas veces nos preceden costumbres que ni siquiera nos dejan en una buena imagen, ¿no? De parte de los mexicanos. Entonces, creo que muchas veces aquí podríamos destacar en el deporte apoyándolo. Se hace mucha falta el apoyo en el deporte para que, pues ahora sí que de alguna forma darle a las personas una forma de sobresalir, de desahogarse, de ser unas personas incluso más sanas, ¿no? Y todo esto va ligado incluso a las cuestiones de salud, también del por qué somos de los primeros números en obesidad, en sobrepeso, o sea, porque si realmente en vez de potenciar el deporte, tú vas y quitas clases de educación física en las escuelas, bueno, pues, o sea, realmente aquí se ve que la falta de apoyo es nula, es muy poco y pues sí, no, yo no creo que eso sea lo que te ligue a llevarte más hacia el dopaje, porque creo que más bien aquellos que son afortunados de poder sobresalir o ser seleccionados, lo valoran mucho más y no quieren arriesgar su carrera con un dopaje, porque entonces perderían todo, o sea, todo aquello por lo que han estado luchando quedaría manchado de repente por una cuestión de que fue examinado y se dopó con hormona del crecimiento, con una antigripal, ¿no? Sustancias de antigripales o algo así, que porque no lo avisó, porque el entrenador lo hizo. O sea, creo que hasta los mismos deportistas son muy críticos en esta cuestión y también ellos mismos dicen, no, a ver, espérate, yo no voy a echar mi carrera por la borda y pues voy a pensarlo más porque yo quiero sobresalir, como dicen, creo que los deportistas mexicanos tienen mucho amor por su disciplina, porque es muy difícil sobresalir en cualquier disciplina aquí y ser apoyado en alguna. Entonces, si realmente lo hacen es por amor a ello y por perseverancia a ello, pues por compromiso. Realmente no es algo fácil y pues sí, considero que para que nosotros fuéramos más, pues una potencia o fuera, sí creo que tenemos un buen nivel deportista, pero necesitamos mucho apoyo para que esto aumente, ¿no? Creo que hay muchos talentos que están desconocidos por falta de apoyo. Como dicen, son muy pocas las disciplinas en las que sobresalimos, pero porque también son pocos los recursos o las personas que pueden meterse a cualquier disciplina, ¿no? Si no sobresalimos en ciertas disciplinas es porque no tenemos el acceso a ellas para que cualquier persona pueda ver su potencial en ella. Entonces, pues sí, realmente en mi opinión tenemos un buen nivel, pero nos falta mucho apoyo. No considero que sea un país que le guste andarse, bueno, o que crezca en la cuestión del dopaje, porque realmente creo que sí desconoce mucho de eso. Si no hay muchos casos es precisamente porque no se conoce tanto o porque realmente no tienen la intención de sobresalir por ese hecho, ¿no? O sea, creo que es lo que nos queda a nosotros, de alguna forma ser limpios, ser naturales, ser justos y medirnos con los grandes. Siempre ha sido así, nos gusta medirnos de forma limpia, medirnos con los principios olímpicos, ¿no? O sea, no por una cuestión de pues yo te gané ahorita, pero pues me dopé un montón y sí tuve una ventaja, pero no importa porque al final te gané, ¿no? O sea, no, realmente creo que por lo menos de parte de nuestra cultura es una cuestión que nos deja que siempre hay que ser justos, medirnos con los grandes y pues sobresalir, perseverancia, pero pues ahora sí que es de cada uno. Al final es la cultura del deporte sí en nuestro país es baja, no es buena, no hay mucha difusión, pero creo que todavía hay muchas personas que se aferran a querer sobresalir a esto y está muy bien. Creo que es parte de nosotros, de todos los que estamos aquí, no solo nosotros los que estamos dedicados al deporte, a saber guiar a la gente, a motivarlos a que sobresalgan en este rubro, a que conozcan, a que se informen, a que si bien no tienen los accesos para ciertos deportes, no sé, digamos equitación, porque claramente no cualquiera tiene acceso a un caballo y a todas estas medidas, pues
buscar en otro, ¿no? O sea, que no solo nos quedemos en los deportes espectáculos, que ayudemos a motivar los otros deportes, que no todo el deporte es fútbol, sin ofender, o sea, sí es padre el fútbol, pero hay muchas disciplinas más que podríamos potenciar, ¿no? Así es, Bárbara, así es. Tienes toda la razón. Eh, pues antes de terminar el podcast, quiero agradecerles a los chicos de AN de Cancha y Gulman Santos por todas esas palabras de felicitación. Y también mencionar que para que haya un cambio real en el deporte nacional, tiene que haber un apoyo de parte de las autoridades y del gobierno de la República Mexicana. Así que Ana Gabriela Guevara tiene que hacer todo lo posible para que sigan con estos frutos por tanto trabajo que se ha hecho. Y no lo digo porque ella haya hecho demasiado, ¿no? En estos Juegos Panamericanos, porque realmente no sabemos a quién se le pueda adjudicar esos resultados, si a la administración pasada o a esta. Yo se lo adjudico a todos esos atletas que se rompieron ahí y sudaron todo por el país, ¿no? Que representar a un país creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona, independientemente a lo que te dediques. Y pues bueno, Ulman, dinos tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar. Me encuentran en Twitter y en Instagram como @ulmansantos. Acabo de liberar un podcast nuevo de entrevistas que se llama 41 Preguntas y seguramente ustedes estarán invitados en algún momento. Va a ser un podcast semanal. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por aceptar y pues con gusto estaremos ahí en tu podcast. Gracias. Sí. Chicos de AN de Cancha, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Que por cierto ya van a formar parte del equipo de DD Sports México. Bueno, nos pueden encontrar como AN de Cancha, ya sea en plataforma preferida de podcast y también en YouTube como AN de Cancha. Estamos en Facebook como AN de Cancha, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Así que nos encuentran en todos lados como AND Cancha. Y bueno, pues otra vez, gracias. Y sí, ya estaremos ahí formando parte. Ahí nomás que la liga nos deje caer una información que nos hace falta y ya, ahí andaremos en D-Sports MX. Así es, chicos. Así que espérenlos. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Bárbara? Bárbara López, Facebook e Instagram. César, tus redes. Pues a mí solo en Facebook como César Vázquez, ya saben, solo tengo esa red social. Bueno, chicos, si a mí me encuentran... no te preocupes. Bueno, chicos, si a mí me encuentran como Isus-Shap-oficial y a DC Sports MX los encuentran como @TISMX oficial en todas sus redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, en los podcasts de Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts. Y pues nada, volviendo a agradecer a todos a nuestros invitados y a ustedes por este año, porque ustedes han creído en nosotros y esto es lo que nos hace seguir adelante. Gracias a ustedes. Entonces, chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Chicos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Felicidades por el año. ¡Yay!